Y bueno, hoy viernes tenemos nuestro consultorio geriátrico, por supuesto, y para poder compartir un tema importante, hablamos de la inestabilidad y la falta de equilibrio en el adulto mayor, un importante tema que definitivamente tenemos que tratar y evitar, porque una caída pues puede ser muy complicada para un adulto mayor, así es que a evitar todo ello y a conocer cuáles son las causas, por qué ellos empiezan a perder el equilibrio, por qué existe esta inestabilidad. Hoy presentamos a nuestro especialista médico geriatra, el doctor Edgar Rodríguez. Aquí le damos la más cordial bienvenida, doctor. Bienvenido, feliz viernes, feliz primavera. Cambio de estación, nuevo clima, también para hacer sentir mejor a los adultos mayores, ¿no? Hace poquito fue el Día Mundial del Alzheimer también, el 19 de septiembre, ya en esta enfermedad que es tan penosa, que afecta principalmente a los adultos mayores. Y bueno, para hablar de un tema hoy día que también es muy peligroso, ¿no? La inestabilidad. Y como siempre vemos en el canal, muchos tienden a decir, pero ya está mayorcito, ¿no? Hay un nuevo término que se llama el edadismo, ¿no? O el viejismo, ¿de acuerdo? Donde tratamos de asociar a que todo lo que presenta el adulto mayor es por la edad. Y no es así, ¿de acuerdo? O sea, es un concepto que... Exactamente, ¿no? Es un concepto que tenemos que irlo tratando de desterrar y no hay algunas alteraciones fisiológicas, sí, que te van a predisponer a ciertas enfermedades, pero hay que detectarlas a tiempo, hay que diagnosticarlas a tiempo y muchas veces se pueden controlar. Entonces, eso es la función del geriatra, ¿de acuerdo? O sea, a nosotros no nos interesa mucho que el paciente viva 80, 90, 100 años, sino que viva y que viva con calidad de vida. Y para los conceptos de calidad de vida van cambiando mucho, ¿no? A lo largo de la vida. Cuando tú eres niño tienes un concepto de calidad de vida, de repente pues salir a pasear los fines que acaba el colegio, irte a jugar con tus amigos el fin de semana, vas creciendo y van cambiando. Y cuando llegas al adulto mayor, muchos de ellos te dicen, solamente yo quisiera hacer las actividades básicas de vida diaria, ¿no? O sea, comer, bañarme, vestirse, ir al baño a hacer sus necesidades, contener sus esfínteres y transferirse de un lugar a otro. O sea, si un adulto mayor pudiera fallecer haciendo esas 6 actividades, yo pienso que tendría muy buena calidad de vida. Por lo menos a mí me gustaría morirme así, cuando llegue el momento. Entonces, y la pérdida de equilibrio muchas veces no permite que hagamos esto. O sea, vemos que el adulto mayor sí hay algunos cambios, digamos, en la caminata, ¿no? Por ejemplo, que el braceo, porque cuando caminamos nosotros movemos los brazos, se vuelve, digamos, más lento. ¿De acuerdo? Los reflejos también se vuelven más lentos. ¿Por qué? Porque hay un proceso de envejecimiento del músculo, mejor dicho, pérdida de masa muscular y de fuerza muscular, lo que hace de que el adulto mayor los pasos ya no sean tan fluidos, ¿no? Estamos hablando del envejecimiento normal. Entonces, pasos ya no tan fluidos, dificultades al dar una vuelta. O sea, desde que vemos al paciente que entra al consultorio, la forma como entra, nosotros ya nos vamos dando cuenta si tiene o no tiene problemas de equilibrio. ¿De acuerdo? Y cuando detectamos un problema de equilibrio es como que échatelas a buscar, porque puede ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? O sea, puede ser desde problemas auditivos, ya, por problemas del equilibrio, en el oído está el sentido del equilibrio, pueden ser por problemas neurológicos, ¿de acuerdo? Que también pueden afectar en la forma de caminar, pueden ser por problemas cardiovasculares, por problemas endocrino-metabólicos, por problemas osteoarticulares y musculares, por problemas visuales, ya, entonces que nos puede dar todo este tipo de alteraciones del equilibrio y de la marcha o la inestabilidad para caminar. Entonces tenemos que apreciarlo, tenemos que verlo. O sea, no esperemos que el adulto mayor se caiga, como tú lo dijiste al inicio, para recién empezar a buscar ayuda, porque esa caída probablemente sí la pudimos prevenir si es que hubiéramos tomado las medidas adecuadas en el momento que se le hacía la valoración a nuestro adulto mayor. Y una caída, pues a esa edad, doctor, muchas veces es ya el problema para sus restos de años, ¿no? Porque ya se le complica que la cadera, que la pierna, no es como nosotros, pues, ¿no? Los jóvenes todavía una caída la puede superar, hasta una cirugía la superas, un tiempito de rehabilitación y ya está. Pero en esta edad una caída puede ser incluso fatal. Claro, definitivamente. Y es más, si hemos tenido la mala suerte de tener un adulto mayor que ha tenido una caída y no le hemos prestado, y ya ha tenido una fractura, porque no todas las caídas terminan en fracturas, felizmente, ¿de acuerdo? Son pocas, es cierto, la fractura más temida es la fractura de cadera, que va a llevar al paciente a la inmovilidad. Muchos de los pacientes se operan de fractura de cadera y muchos de ellos no vuelven a caminar. Entonces la pregunta es ¿por qué? O sea, si yo le he operado, es justamente he tratado de restituir pues la funcionalidad de la cadera, pues ese paciente debe volver a caminar. No hizo rehabilitación, todavía tiene dolor y hay algo muy importante que se llama el síndrome post-caída.
O sea, no necesariamente te tienes que fracturar para que tengas este síndrome, sino como te caíste y te provocó dolor, entonces te queda una sensación de angustia, de temor de volver a caminar y el paciente tiende a quedarse más inmóvil. La inmovilidad produce pérdida de masa muscular y la pérdida de masa muscular produce mucha más inestabilidad. Entonces entramos en un círculo vicioso el cual debemos detectar a tiempo para poder salir adelante y poder evitar esto, ¿no? O sea, la caída es una consecuencia ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, detectar el riesgo de caerse. Hay muchos test que se pueden utilizar, o sea, simplemente, por ejemplo, nosotros utilizamos la velocidad de marcha, o sea, hacemos caminar a un paciente 6 metros y lo cronometramos. ¿De acuerdo? Entonces, si no tenemos un consultorio muy grande, entonces podemos hacerle la prueba de que se siente en una silla, camine 3 metros y se vuelva a sentar y también lo cronometramos. Por ejemplo, ese test que se llama levántate y anda, el test de Time Get Up and Go se llama en inglés. Entonces, lo hacemos sentar a un paciente en una silla con apoyabrazo, le decimos, señor, levántese, camine hasta una marca determinada y regrese. Y eso lo tiene que hacer en menos de 12 segundos, o sea, tiene que pararse, caminar los 3 metros y regresar. Si lo hace en más de 12 segundos, el paciente ya tiene un riesgo de caída, ya tiene inestabilidad. Y si lo hace en más de 19 segundos, su riesgo de caída es altísimo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si está tomando medicación antihipertensiva y somos, digamos, muy estrictos en que la presión tiene que estar menos de 120/80? Eso funciona para un adulto joven, pero para un adulto mayor no, porque eso lo puede predisponer a que tenga hipotensión ortostática y cierta cantidad de mareos. Ya, entonces no, pero a mí mi cardiólogo me ha dicho que tengo que tener la presión baja, ya, pero sí, o sea, eso es para un joven. Las arterias tuyas, que todavía estás joven, son elásticas, ¿de acuerdo? O sea, son muy distensibles. Las arterias del adulto mayor ya son muy rígidas. En una conferencia que escuchaba por ahí decía, ya quisiéramos que nuestras arterias sean como los tubos de PVC, ¿no? O sea, que sean pues plásticos y que nunca el agua sigue saliendo, sigue discurriendo normalmente. ¿Te acuerdas? Antes había las cañerías de plomo. Ya por eso las instalaciones domésticas eran por fuera de la casa, ¿no? Porque esas cañerías había que cambiarlas cada cierto tiempo. Eso es más o menos lo que va ocurriendo con nuestras arterias, ya, y se van endureciendo. Entonces, si es hipertenso y yo bajo mucho la presión arterial más esta rigidez, el paciente se va a marear y se va a caer. ¿Qué pasa si es diabético y le estoy bajando mucho la glucosa? Y el paciente empieza a tener mareos y empieza a caminar como borrachito. ¿Qué pasa si yo inicié alguna medicación nueva y no le expliqué al paciente cuáles son los probables efectos colaterales? Por ejemplo, muchos de ellos toman alprazolam para dormir y en la mañana se amanecen con el efecto resaca, le llamamos nosotros, ¿no? Que están medio mareados, atolondrados, que no se pueden parar, y muchas de las personas adultas mayores se levantan en la noche a miccionar. Entonces, ¿cómo se levanta? Y bajo los efectos del medicamento, entonces fácilmente se pueden caer. Utilizamos antidepresivos, antipsicóticos, ya que sí son fármacos útiles, pero debe conocer el paciente adulto mayor y sus familiares los efectos colaterales en el caso de que le produzca alguna inestabilidad. Por ejemplo, te da herpes zóster, utilizamos mucho los gabapentinoides tipo gabapentina, porque es una afección bastante dolorosa y es un medicamento que sí puede calmar el dolor, pero produce mucha somnolencia. Entonces yo le doy gabapentina a mi paciente en la mañana y lo voy a poner, pero una persona totalmente dependiente, porque se va a ir de un costado al otro. Y si no tiene soporte social, el paciente se va a caer. Todo eso debemos explicarle a nuestro paciente cuando recetamos un fármaco nuevo, o establecer bien los objetivos de control de las enfermedades crónicas para evitar este tipo de alteraciones del equilibrio y la inestabilidad que puedan tener. Exacto, miren qué importante es conocer, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento farmacológico en base a la patología que tenga el adulto mayor? Que muchas veces no es una, no son dos, son varias. Entonces es el medicamento de aquí, de allá, y nosotros creemos que solo los alprazolam, ¿no? Todos esos medicamentos son los únicos que van a generar somnolencia, y no, hay muchos otros que también. Hay muchos otros. Incluso los alergenos, ¿verdad, doctor? Ahora cambio de estación, muchos van a presentar alergia, le dan la pastilla de la alergia y pueden también incurrir a un accidente por una caída. Exactamente, los antihistamínicos que son de venta libre, por así decirlo, porque no requieren receta. La clorfeniramina, por ejemplo, es uno de los fármacos que produce mucha sedación, produce mucho temblor. Entonces son fármacos que no utilizamos mucho en adultos mayores. Hay otros antihistamínicos que son más modernos, que se podrían utilizar con cierta
o con mayor seguridad en el adulto mayor, ¿no? Siempre yo les digo a mis pacientes, cuando eres joven, haz lo que quieras, o sea, tómate lo que quieras, no te va a pasar nada, ¿no? Yo a mis alumnos a veces les he hecho tomar captopril, por ejemplo, no sublingual, porque hay mucha tendencia a utilizar el captopril sublingual. Y le digo, ¿qué te va a pasar? Tómatelo ahorita y no te va a pasar nada. Y no les pasa nada, porque inmediatamente activan mecanismos de compensación. Esos mecanismos de compensación en el adulto mayor ya no funcionan en forma adecuada. Entonces tenemos que ser muy prudentes en establecer los límites de las enfermedades. O sea, por ejemplo, pacientes mayores de 85 años hipertensos, su presión tiene que ser 140/80, 140/90. Ese debe ser el límite por las arterias, la rigidez arterial que tiene. Ya hay estudios que han salido, un estudio bien interesante, se llama el HIVET, que ha sido hecho en Estados Unidos con veteranos del ejército americano, y ahí demostraron que los pacientes mayores de 85 años que tenían presiones menos de 120/80, o sea, hipertensos y tratamiento menos de 120/80, entonces se morían más. O sea, había mayor mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces, ya se llegó por consenso de que igual, o sea, la presión arterial tiene que ser 140/90, 140/80. Ese debe ser mi objetivo, cosa que no es en un adulto joven. En un adulto joven hipertenso de 40 a 45 años, pues obviamente ese paciente tiene que tener la presión menos de 120/80. Igual sucede con la glucosa. O sea, si yo soy muy exigente con la glucosa y ahí digo, no, usted tiene que tener la glucosa menos de 120, el paciente mayor de 85 años tiene mucho riesgo de tener hipoglicemia, ¿ya? Y la única manifestación de la hipoglicemia en adultos mayores puede ser inestabilidad para caminar y puede llevarlo a la caída. ¿Qué pasa con la hipoglicemia en el joven, en el adulto joven? Empieza a presentar sudoración, sensación de tomar líquidos, sensación de desvanecimiento. Entonces ya conoce sus síntomas y agarra un frugos, una bebida gasificada, cualquier cosa, se lo toma y recupera su nivel de glucosa. El adulto mayor simplemente o inestabilidad o sueño. Ahora, doctor, algunas enfermedades de repente aún no detectadas en el adulto mayor pueden generar inestabilidad, claro, esta pérdida de equilibrio, de repente alguna enfermedad neuronal. Claro, las enfermedades neurológicas, por ejemplo, el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad que muchos lo asociamos a temblor, ¿no? Pero no necesariamente. El temblor es una de las manifestaciones del Parkinson. Generalmente el criterio diagnóstico de enfermedad de Parkinson es la rigidez y la bradicinesia, o sea, rigidez articular, o sea, dificultades para caminar, ya, y la bradicinesia, o sea, se vuelve un poco más lento en hablar el paciente, un poco más lento en responderte. Esos son los criterios diagnósticos de Parkinson. Lo que más conocemos es el temblor, ¿no? Que nos tiembla la manito, ya, pero el Parkinson empieza mucho antes de eso y no todos presentan temblor. Entonces, por eso te digo, o sea, nosotros en la evaluación del paciente, desde que entre el paciente al consultorio, ya cuando estemos en el hospital o en la parte privada, vemos cómo camina y quién lo trae. Si viene acompañado de alguien, es porque algo tiene, ¿no? Viene acogido del brazo, o utiliza bastón, o utiliza andador. Ya no esperemos que el paciente pues venga en silla de ruedas, ¿no? Si viene un paciente en silla de ruedas, ese paciente ya tuvo todas las complicaciones probablemente de las enfermedades. La asociación de fármacos, ¿no? O sea, la asociación de fármacos, ¿qué pasa? Un paciente hipertenso, varón de 80 años y de repente le dijeron que tenía que tomar medicamentos para mejorar sus síntomas de prostatismo, porque la próstata se le creció. Esos fármacos también bajan la presión y de pronto el paciente empieza a presentar mareos, empieza a presentar inestabilidad para caminar y se cae. Y cuando vemos, hay asociación entre fármacos que se utilizan para la próstata que bajan la presión. Si el paciente es hipertenso, hay sinergia y la presión se baja demasiado y el paciente puede tener una inestabilidad y por ende una caída. Ojo con eso. ¿Cómo trabajamos con este tema, doctor, la cultura preventiva? Es básico y fundamental. O sea, yo tengo que ver a mi papá primero cómo camina. Sí, es cierto que cuando vamos, normalmente nosotros los adultos mayores sin patologías caminan 6 metros por segundo. Es más o menos la velocidad de marcha, 6 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo veo que mi paciente ya se está enlenteciendo, ya está un poco más lento para caminar, o se empieza a cansar, porque antes daba una vuelta a la manzana, pero ahora ya no lo puede hacer, necesita descansar, necesita sentarse, o que de repente empieza a tener mareos ocasionales y se necesita agarrar de algún sitio para no caerse, esa es una señal de que algo está pasando, ¿ya? Y tenemos que acudir a un médico para que le haga la evaluación, ¿ya? Les recalco siempre, o sea, el médico de los niños es el pediatra, ¿de acuerdo? El médico de los adultos mayores es el geriatra. Busquen un geriatra, ya, que los vea en forma integral, que vea cuáles son las patologías de fondo, que pueda estar más al tanto de los tratamientos y de los digamos, de los objetivos de tratamiento que yo quiero en enfermedades crónicas y buscar enfermedades que normalmente pasan desapercibidas. Por ejemplo, la incontinencia urinaria, ¿te puede generar inestabilidad? Sí. ¿Qué pasa si tienes pérdida de masa muscular y se te escapa la orina?
y eres varón y tienes que ir al baño. Entonces, ese momento de tú ir al baño para no mojarte los pantalones, la ropa interior, te hace caminar, te puedes tropezar y te caes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más te puede dar? El insomnio, por ejemplo. El insomnio también te puede dar el problema de inestabilidad. ¿Qué pasa si un adulto mayor no duerme? Que puede ser por dolor, por ejemplo. Tiene un problema de osteoartritis y tiene dolor y en la noche el dolor no lo deja dormir. En la mañana amanece totalmente inestable. Entonces, la cuestión no es darle benzodiazepina, sino es darle un medicamento que le calme el dolor adecuadamente y que el paciente pueda dormir el tiempo que le corresponde. Así es, miren, qué importante, ¿no? Qué importante es conocer todo ello. Ojo, primero no normalizar, ¿no? La inestabilidad, la falta de equilibrio, porque ya, pues ya está viejito y es lo que tocó y es lo que hay. No, tenemos que accionar y por supuesto mantener un ambiente seguro también, doctor. Cambiar nuestra casa. Claro, esta alfombrita que tenemos por acá, por ejemplo, no es adecuada para los adultos mayores, ¿no? Ellos deben tener un piso adecuado, de preferencia un piso antideslizante. El calzado también debe ser el adecuado, debe ser generalmente calzado de punta ancha, redonda o cuadrada. Un taco adecuado si es dama, las damas siempre utilizan tacos, entonces que utilicen de repente un taco 3, no más de altura, taco 3, ya, para que puedan caminar y que sea taco ancho, ¿no? Zapatos de plataforma de preferencia. El varón no hay tanto problema, no siempre hemos utilizado zapatos pues punta cuadrada, punta redonda y que sean antideslizantes. Sacar todos los pisitos que tenemos en la casa, porque eso puede resbalar. Al inicio sí se agarra muy bien, pero después con el uso van perdiendo ese agarre, ese jeve, ese plástico que tienen y se vuelven resbalosos. Exactamente. Entonces, y los peores pisos pues sí son muy bonitos, fáciles de limpiar. Los porcelanatos, los cerámicos son muy resbalosos para los adultos mayores. Las gradas es otra barrera arquitectónica que tenemos para que ellos puedan sufrir este tipo de alteración. Imagínate un paciente con un problema de oído, ya, y que tiene que subir gradas al segundo piso y vive solo. O sea, se va a caer en algún momento, sí, pero hasta ahora no se ha caído. Hasta ahora no se ha caído, pero puede ser que se caiga. Ya muchas veces el paciente empieza a tener inestabilidad por accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ya que el paciente de pronto nomás empezó a marear. Pero es hipertenso, sí. ¿Le controlan la presión? No sabemos cuánto está. Cuando tú le mides la presión bastante alta, le tomas una tomografía y ya encuentras lesiones a nivel de cerebelo que te podrían estar explicando esos mareos que él tiene. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Lamentablemente ya nada. O sea, ya la lesión está establecida. Entonces lo que tenemos que hacer ya es hablar con la familia para que le haga el control, el seguimiento, que sea más constante en el control, en la toma de sus medicamentos, la adherencia terapéutica y que no tenga más complicaciones de las que ya tiene. Exacto, es importante que la familia esté atenta, doctor. Recomendaciones finales. Bueno, simplemente que a todos los adultos mayores que tengamos en casa, pues ¿quién conoce mejor al adulto mayor? Es la familia, el entorno. Entonces, cuando yo vea algo que no está bien, algo que no hacía mi paciente o algo que dejó de hacer, entonces tengo que llevarlo a su visita médica para que le hagan una evaluación correspondiente y poder detectar a tiempo los riesgos antes de tratar complicaciones. Así es, más vale prevenir que lamentar. Gracias, doctor. Y finalmente, para todos aquellos que quieran tener algún tipo de consulta de sus adultos mayores con usted en el área de geriatría, ¿dónde lo ubicamos? Sí, bueno, estamos trabajando ahora en Policlínico Clisanté, que está en la avenida Enmel, 137, y el teléfono es 706286, y ahí pueden sacar sus citas para poderlos atender con mucho gusto. Así es, está apareciendo en pantalla, y lo que también va a aparecer en pantalla es un anuncio muy importante que trae usted, doctor. Sí, vamos a cambiar el tema. Vamos a cambiar el tema y muchas gracias por la oportunidad. Ustedes saben que todos de repente tienen en casa una mascotita. Se perdió una mascotita de un niñito que ahí está apareciendo en la pantalla, se llama Navi, es una perrita siberiana, ya se perdió hace 3 semanas, y las mascotas tienen un rol también terapéutico en casa. Entonces su dueño es un niñito de 9 años y está pues ya entrando en depresión, muy afectado por la pérdida de su mascotita, que le ayudó mucho a superar ciertos problemas. Así que cualquier cosa, está apareciendo el teléfono ahí también en pantalla y que nos pudieran ayudar a encontrar. Es una siberiana de 10 meses, entonces ya son 3 semanas que la estamos buscando, y que ojalá que alguno de las personas que la haya visto pues nos apoye con hacer el reencuentro feliz entre su mascota y su dueño, ¿no? Que ambos se van a sentir también muy felices. Navi se llama, Navi, ¿verdad? Ajá, Navi. Sí, ¿En qué zona se ha perdido? En Piedra Santa. Por Piedra Santa. Por Piedra Santa. Por favor, seamos responsables, seamos conscientes. A veces encontramos un perrito de raza, un perrito bonito, y nos lo apropiamos sin tomar en consideración que detrás de cada mascotita, detrás de cada perrito hay una historia, hay una familia. En este caso hay un niño que está sufriendo, que está muy deprimido, que además Navi le ha ayudado, pues, ¿no? Y tiene un rol terapéutico que tienen las mascotas, como bien lo mencionó el doctor. Así es que, por favor, hacemos un llamado a su corazón, no hagamos sufrir a otras personas,
hagamos que regrese Navi con su familia y sobre todo este pequeñito que lamentablemente ya tiene 3 semanas de angustia, de tristeza, de llanto constante, porque se ha perdido su hermanita prácticamente, es parte de la familia. Es parte de, si se pierden mascotas, mis hijos se mueren porque son como sus hermanas, igual las cuidan, las atienden, las engrían, es parte de la familia. Así es que por favor, una manito en el corazón, si ustedes han visto a Navi, saben el paradero de Navi, hagamos que este pequeñito pues pare de sufrir y se reencuentre. Y también las mascotitas, el apego que generan con la familia, imagínense la angustia. Entonces hay que trabajar en el ser humano, precisamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Los números, todo también apareció en pantalla para quienes quieran tener consulta médica junto al doctor Edgar Rodríguez, médico geriatra. Gracias, doctor. Feliz inicio de primavera, que tengan un día muy bonito. De igual manera para ustedes y un buen fin de semana también para todos. Gracias. Nos vamos a la pausa, amigos. Volvemos con más para ustedes. No se muevan.